Yo os invito a que abráis el libro de Hebreos en el capítulo 12. Vamos a estar estudiando este capítulo hasta el versículo 13, Hebreos 12 del 1 al 13. Y yo no sé si sois conscientes, probablemente sí, sois conscientes de ello, pero estamos en año olímpico. Este año, muy pronto, en unos pocos meses, se celebrarán las Olimpiadas de París. 2024 es un tiempo agradable. A los que nos gusta el deporte, las Olimpiadas nos hacen pasar unos días bastante agradables. No me importa el tiro al blanco ni el remo jamás en la vida, pero llegan las Olimpiadas y compito en español y ahí estoy en la televisión viéndolo con los ojos abiertos, y las Olimpiadas son un evento bastante interesante. Pero, hermanos, aunque no os lo creáis, eso es lo que estaba en la mente de Apolos, a quien nosotros hemos designado, según las evidencias, como el autor de esta carta de Hebreos. Eso es lo que estaba en la mente de Apolos al escribir esta porción de su carta. Unas Olimpiadas, un evento olímpico. Apolos va a utilizar ese símil para hacernos entender una verdad muy importante en esta mañana. Así que si a vosotros os gusta el deporte, como me gusta a mí, creo que hoy va a ser un estudio de la palabra del Señor no solamente enriquecedor, sino gustoso, porque se va a entender perfectamente. La analogía no va a poder ser mejor. La vamos a poder recibir de manera razonable y, por supuesto, a través de su Espíritu Santo que llegará hasta nuestros corazones. Vamos a leer Hebreos 12, versículo 1 al versículo 3 y luego iremos leyendo hasta el versículo 13. Dice, por tanto, después de lo que hemos visto en todo el capítulo 11 acerca de la fe, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Oramos y pedimos que el Señor bendiga su palabra. Padre, muchísimas gracias, porque hoy, un domingo más, somos conscientes de que tu gracia nos acompaña. Somos conscientes de que si estamos aquí porque tú lo has permitido. Señor, tú sigues sentado en el trono, como hemos leído. Tú controlas todo. Tú eres el soberano. Y ante el soberano nos postramos. Nos arrodillamos en esta mañana. Doblegamos nuestra voluntad. Nos sometemos ante ti, Señor, y esperamos ahora que tú, a través de tu palabra, puedas hablarnos, Señor. Queremos adorarte poniendo nuestra atención a ella, a tu bendita palabra. Y te pido que a cada uno de nosotros en particular, tú que conoces nuestros corazones, nadie puede llegar allí, solamente tú, que puedes ver lo que hay en nuestro interior. Yo te pido, Señor, que tú hagas una obra perfecta, completa, final, en algún aspecto de nuestra vida. Que tú obres en esta mañana, por el poder de tu Santo Espíritu. No mis palabras, sino tus palabras, Señor, sean las que toquen nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dice certeramente, hermanos, el comentario bíblico, que los cristianos, como los atletas griegos, estamos dentro de una competición atlética, dentro de una disciplina del atletismo que se llama en griego agón, y tenemos, dice el diccionario, el comentario bíblico, dice que tenemos que hacer todo lo necesario para completarla. Estamos en una carrera y como cristianos tenemos que hacer todo lo necesario para terminarla. Esta metáfora, continúa el comentario bíblico diciendo, está sacada de las pruebas del pentatlón en los grandes juegos de la antigua Grecia. Nuestra manera de correr es específica. Nuestra prueba es la maratón. Como cristianos no participamos en una carrera de velocidad. Participamos en una prueba de resistencia.
en una prueba de perseverancia, en una maratón. Nuestra prueba, hermanos, es una carrera de distancia que requiere compromiso, disciplina y resistencia. Eso dice el comentario bíblico y ese es el contexto en el que nos encontramos en nuestro estudio de Hebreos capítulo 12. Hermanos, nosotros tenemos una carrera por delante, una vida cristiana que correr, un circuito que transitar, una pista que delimita nuestro recorrido, una pista que nos marca claramente el camino. Además, tenemos un entrenador, el mejor entrenador de todos, el entrenador más capaz, Dios, el que nos disciplina, el que nos motiva, el que nos entrena y el que nos aconseja como ningún otro entrenador. No hay entrenador posible que nos pueda ayudar en esta carrera sino Dios. No hay otro, no se puede elegir a otro. Mejor dicho, podemos elegir a otro, pero no correremos jamás la carrera como debemos. El único que nos puede llevar hacia adelante en la carrera es Dios. Por tanto, lo que nosotros como cristianos debemos hacer es entrenar. Entrenarnos. Y debemos entrenarnos para correr, pero no para correr un día, no para correr 2 días, no para correr en un tiempo olímpico, es para correr y correr y correr y correr todos los días. Entrenar para nunca parar. El problema es que si no entrenamos continuamente, será difícil perseverar. Si no entrenamos, será difícil vencer. Por eso la metáfora no puede ser mejor. El atleta que no se entrena no puede conseguir sus logros. El atleta que no practica, el atleta que no persevera, jamás podrá conseguir las victorias. Así es con nosotros. Si no entrenamos continuamente, es difícil perseverar. Y en esto, hermanos, os digo algo muy importante. La actitud lo es absolutamente todo. En esta carrera que estamos llamados a correr, la actitud es todo. O sea, la decisión que tú tomes con respecto a tu carrera y a tu entrenamiento marcará el modo en el que corres. La actitud que tú determines tener en esta carrera es vital. Esto se ve cuando disciplinamos a nuestros hijos, cuando entrenamos a nuestros hijos. Lo vemos claramente. Les entrenamos, les disciplinamos, o sea, les corregimos y les aconsejamos. Y ellos tienen una decisión que tomar. Su actitud lo va a decidir todo. O lo aceptan y avanzan, lo reciben y avanzan, o se rebelan, lo rechazan y de nada les sirve lo que le digamos. Hermanos, las dificultades, las pruebas, de eso estamos hablando con estos hebreos. Pasando pruebas muy, muy complicadas, mucho más severas de lo que nosotros jamás hemos podido experimentar. Pues bien, esas dificultades son las que nos entrenan para ir hacia adelante. Son esas dificultades, esas pruebas, los que nos ayudan, los que nos entrenan, los que nos fortalecen, los que nos capacitan para llegar con éxito a la meta. Lo bueno, y esta es la gran noticia de hoy, atentos a esto, lo bueno es que hay una enorme diferencia entre la carrera en las Olimpiadas y la carrera que Dios pone por delante a sus hijos. Una enorme diferencia que jamás podrán ni siquiera tener los atletas de las Olimpiadas. El atleta en las Olimpiadas sí entrena, sí se disciplina, sí se prepara, sí se esfuerza, pero corre solo. Su prueba la tiene que realizar solo. Su entrenador lo deja en la línea de salida. Hasta ahí puede llegar su entrenador. El otro día, en el Campeonato de Europa de atletismo, España ganó el oro en triple salto. Aquellos que están diciendo, ¿triple salto qué es? Triple salto es que antes de dar el último salto, ese que va a la arena, hace 3 saltos. 1, 2, ¡boom! Y salta. Ganamos el oro. Fuimos los mejores de Europa. Pues horas más tarde, Phil me está diciendo, sí, mejor que los ingleses, Phil, lo siento. Ganamos hasta los ingleses.
Pues horas más tarde, horas, no estoy hablando de minutos, horas más tarde, al ganador, Jordan Díaz, le hacían una entrevista en la misma puerta del control antidoping al que todos los atletas se tienen que someter. En la misma puerta del control antidoping le hacen una entrevista y le pregunta, ¿y tu entrenador qué dice? Y dice, no lo he visto. No sé dónde está. Seguro que lo está celebrando, pero yo después del salto no lo he vuelto a ver. Horas después. El atleta que corre en las Olimpiadas corre solo. Nosotros, en la carrera que Dios pone por delante, no corremos solos. No lo hacemos. Dios corre con nosotros y nos lleva hasta el final. Ese ha sido su compromiso. Jesucristo dijo en Mateo 28:20, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo no dijo, aquí os dejo, yo me voy, os espero en la meta. No. Jesucristo dijo, yo me iré, el Espíritu vendrá, estaré con vosotros todos los días. Yo he empezado una obra que perfeccionaré todos los días hasta mi vuelta y no solamente os esperaré al final, sino que iré con vosotros. Os acompañaré, os daré las fuerzas, os empujaré, os entrenaré, os ayudaré, os socorreré, os sanaré. Ninguno, hermanos, de los que se listan en el capítulo 11 que acabamos de terminar del libro de Hebreos, ninguno de ellos que aparece en esa gloriosa lista de los llamados héroes de la fe, ninguno de ellos corrió solo. Ninguno. Por eso ahora dice el versículo 1 del capítulo 12 que son testigos. Esta palabra quiere decir que fueron aprobados por Dios. Que Dios dio su ok a su carrera. Habéis corrido bien. Eso les dijo a estos del capítulo 11. Hermanos, la idea no es que ellos, como testigos, nos están examinando a nosotros. No es que ellos están con una libreta mirando desde el cielo y apuntando cómo nos portamos. Esa no es la idea de testigos. No es que están vigilando nuestro comportamiento. El autor quiere decir exactamente todo lo contrario. Están ahí para que seamos nosotros los que les miremos a ellos. Están ahí para que nosotros observemos su comportamiento, porque son un ejemplo para nosotros por lo que hicieron, por cómo corrieron su carrera. Eso es lo que significa la palabra testigos. No que nos observan a nosotros, somos nosotros los que le tenemos que observar a ellos y ver cómo corrieron su carrera. Y no son cualquier ejemplo, hermanos. No es que nosotros tengamos la impresión, la sospecha, la intuición de que fueron buenos corredores. No, sabemos. Estamos seguros de que fueron buenos porque fueron aprobados por Dios. ¿Qué mejor ejemplo, hermanos, para nosotros que la persona que es aprobada, certificada por Dios? Jesucristo, que luego vendrá, fue así. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, a Él oíd. Jesucristo tiene la aprobación, tuvo la aprobación total del Padre, estos también. Y no unos pocos, dice el versículo 1 que tenemos una gran nube de testigos. Son muchos y buenos los ejemplos de atletas de la vida cristiana que podemos imitar. Muchos. Qué bueno. Pues bien, teniendo esos ejemplos, dice el autor, ahora que ellos están pasando por una prueba complicada, ahora que van por un camino difícil, les quiere animar y les aconseja a estos hebreos, al igual que nos aconseja a nosotros hoy la palabra de Dios, y les dice, versículo 1, despojaos. El consejo es que nos despojemos. Hermanos, esto es fundamental en nuestro entrenamiento espiritual. Para estos que pasaban por una prueba difícil era fundamental despojarse. Es importantísimo en nuestra carrera que vayamos ligeros, muy ligeros. Hermanos, para correr una maratón de 42 kilómetros, creo que es, o 40 kilómetros, 42, ¿verdad? Tommy, que ha hecho atletismo, sabe perfectamente lo que es una maratón. Por cierto, tercero en una maratón, ¿no? ¿O cuánto fue? Segundo en una maratón, ¿eh? Aquí tenemos un experto que sabe. Pues para correr, y él lo sabe muy bien, para correr una maratón hay que quitarse todo peso posible. Todo. Kilos. Yo no podría correr una maratón, evidentemente. Me sobran 30. ¿Sabéis que el ganador de la maratón de Nueva York
Tamirat Tolá pesa 59 kilos y mide 1,81. Es una pluma volando. Pero no solo eso, hoy en día hasta las zapatillas tienen que ser ligeras. Las zapatillas tienen que pesar entre 200 y 250 gramos como máximo. Eso no es nada. Y la camiseta, la que llevaba Tamirat, no pesaba más de 90 gramos su camiseta. El dorsal que lleva pesa más que la camiseta. Dice el diario Sport que se estima que un corredor mejora su velocidad en 1,5 segundos por kilómetro por cada kilo perdido. Un kilo te quita un segundo y dirás, ¿un segundo? ¿Eso qué es? En una carrera, muchísimo. Por eso van tan ligeros. Por eso no llevan peso corporal, todo es fibra, todo está medido a la exactitud más plena, llevan la equipación perfecta. Pues bien, si ellos lo hacen por una medalla, por una competición, ¿no deberíamos nosotros los creyentes despojarnos del peso que llevamos por algo mucho más valioso, por algo mucho mejor, por un premio muchísimo más grande? Eso es lo que está intentando transmitir el autor a los hebreos. Eso es lo que el Señor nos está diciendo esta mañana con estas palabras. Y con peso, mucho cuidado, no se refiere necesariamente a pecado. Eso lo va a decir más tarde también. Pero con peso no se está refiriendo al pecado, sino a algo bueno, pero que no debe ser prioritario. Hermanos, todo es lícito, pero no todo conviene. Eso es lo que está diciendo con peso. Peso son prioridades desordenadas. Peso es malas ambiciones. Peso es disfrutar de cosas en el momento equivocado. Hermanos, debemos quitarnos de encima aquello que nos tienta a abandonar la fe. El peso ese que nos tienta y que nos pone la zancadilla en la carrera debe ser quitado. Y luego también, por supuesto, dice el versículo 1, despojarse del pecado. Porque os digo una cosa, hermanos, y ya lo he dicho alguna que otra vez, hay algo que cansa en nuestra vida y eso se llama pecado. Si hay algo que agota al creyente, a la persona, es el pecado. Por eso Jesús lanza esa preciosa, magnífica, grandiosa invitación en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué está viendo Jesús? Gente agotada, gente cansada. Y les dice, venid a mí, yo voy a dar el descanso. El pecado os está cargando, os está agotando. El pecado, hermanos, nos hace vivir derrotados. Dice el versículo 1 de Hebreos 12 que el pecado nos asedia. Esto significa que el pecado nos atrapa fácilmente, se nos echa encima. El pecado nos agota, el pecado nos cansa, el pecado se nos echa encima, nos derrota. Hermanos, ¿o vemos el pecado así, de esta forma? ¿O somos capaces de entender que el pecado tiene este poder en nuestra vida? ¿O será muy difícil correr la carrera? Iremos arrastrando un peso terrible y debemos despojarnos de falsas prioridades, de malas prioridades y del pecado que nos atrapa, se nos echa encima. Y conforme nos vayamos deshaciendo de peso, dice el versículo 1, corramos. Qué invitación más buena. Corramos con paciencia, esto es, con perseverancia, aguantando ahí. ¿El qué debemos hacer? ¿Qué debemos correr? La carrera, dice el versículo 1, la competición que tenemos por delante. Esto es la competición que Dios ha puesto en nuestro camino. La vida que Dios ha puesto en nuestro camino. Pablo dice en Efesios 2:10, el camino que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en él. Dios preparó un camino para ti y para mí. Dios nos preparó una senda. Dios preparó una senda para los creyentes para que vayamos en ella, para que andemos sobre ella. Hermanos, en todas las carreras deportivas, en todas las disciplinas de carreras deportivas que existen hoy, de motor, de bicicleta, de esquís, corriendo, en barco, en avión, en todas
En todas ellas, el circuito, el itinerario, la distancia, la pista está marcada. El que participa sabe dónde tiene que ir, qué tiene que hacer, las vueltas que tiene que dar. Ve la disciplina que quieras. Si es una carrera, el circuito está marcado. Y muchas veces ha ocurrido que el que se ha salido por error ha perdido la carrera. Porque se ha salido del circuito que estaba marcado. Pues bien, mis hermanos, el Señor nos ha puesto un circuito por delante. Sabemos cuál es el circuito, sabemos por dónde ir. Dios lo ha puesto ahí y debemos transitarlo. Y para más motivación, no solo para estos hebreos, sino para nosotros, para mayor motivación, como si esa gran nube de creyentes que vivieron por fe en el capítulo 11 no hubiese sido suficiente motivación, ahora el autor le habla del ejemplo supremo. Le dice, sí, tenéis a estos ahí visibles, podéis apoyaros en su ejemplo, está bien que los miréis, que los observéis, que os animen a seguir hacia adelante, pero hay un ejemplo mayor. Puestos, versículo 2, los ojos en Jesús. En otras palabras, debemos vivir la vida, la carrera, como la vivió Moisés. ¿Os acordáis? Capítulo 11, versículo 27. Moisés vivió su vida como viendo al invisible. Así debemos correr nosotros la carrera, como viendo al invisible, como viendo a aquel que no se puede ver con los ojos carnales. Pongamos la mirada en Jesús. Algunos se estarán preguntando, ¿la mirada en Jesús? Iván acaba de decir que no se ve. ¿Cómo voy a poner la mirada en Jesús? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a través de los profetas, hoy nos habla a través del Hijo. Aquí está el Hijo. Poniendo la mirada aquí, vas a encontrar a Jesús. Vas a saber cómo Él anduvo. Hermanos, hay uno, Jesucristo, que ya corrió la carrera por el camino adecuado, que ya corrió la carrera de manera correcta. ¿Y sabéis qué? Ha conseguido la victoria. Ha llegado a la meta correctamente. Ya hay uno que transitó, ya hay uno que marcó el camino, ya hay uno que lo consiguió. Y podemos seguir su ejemplo, imitarle y seguirle. Fijaos que el autor cuidadosamente elige las palabras y dice, puesto los ojos en Jesús. No dice Cristo, no dice en el Mesías, no dice en el Salvador, dice Jesús. Jesús fue 100% divino, 100% humano, y por eso dice Jesús, porque como humano, Jesús corrió, igual que tú, igual que yo, vivió en este lugar. Todos sabéis que Jesús no llegó con 33 años, ¿verdad? A un lugar llamado La Calavera. No, Jesús nació del vientre de una mujer, vivió, se desarrolló, creció, dice las Escrituras. Hermanos, como humano corrió y venció. Ya lo dijo el autor de Hebreos, capítulo 4, versículo 15, que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza. Vivió la vida que nosotros vivimos y fue tentado igual que nosotros como un hombre, pero sin pecado. Venció. Por eso Él, Jesús, es, versículo 2, autor. Esa palabra ahí nos juega una mala pasada, porque no es realmente autor. Esa palabra quiere decir gran campeón. Por eso Jesús es el gran campeón. Por eso Jesús corrió la carrera y venció, porque Él es el gran campeón y el consumador, el perfeccionador. Por lo tanto, por su victoria Jesús es el campeón que lleva los propósitos de Dios a cumplirse. En Él encontramos, en Jesucristo encontramos la motivación perfecta por lo que Él hizo, hermanos. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Versículo 2. El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió, no poco, la cruz. Y no solo eso, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, Jesús en la adversidad encontró gozo para seguir hacia adelante, pero mucho cuidado, Jesús no se gozó en sufrir en la cruz. No malinterpretemos estas palabras, Jesús no fue masoquista, que le encantaba experimentar el dolor físico. No,
Jesús no es que viviese deseando que el momento de la cruz llegara. De hecho, si leemos Mateo capítulo 26, sus 3 oraciones registradas en el huerto de Getsemaní, nos daremos cuenta que Jesús no quería la cruz. Pero ¿sabéis qué? Sí quería los resultados de la cruz. No quería pasar por ese calvario, nunca mejor dicho, pero Jesús se gozó en el resultado de lo que ese sacrificio traería. Ese fue su gozo. Encontrar gozo en lo que ese sacrificio iba a producir. No se gozó en la crucifixión, se gozó en lo que la cruz iba a traer a la humanidad, iba a traer a nuestro favor. Soportó la cruz sabiendo que no había otra opción para el hombre, no había otro camino, no había otra posibilidad. Soportó, dice el versículo 2, el menosprecio. Esto quiere decir que no le importó la burla, no le importó que se burlaran de él. Y diréis, ¿cuándo se burlaron de él? ¿Cuál fue la burla que le lanzaron? ¡Wow! La más grande de todas. La mayor burla que se puede dar fue la que Jesús recibió. ¿Cuál? Dios, el Dios eterno, siendo juzgado y condenado por los hombres. La creación intentando acabar con el Creador. No hay mayor burla. Pues Jesús la pasó por alto. La soportó. Y no solo eso, sufrió contradicción. Esto quiere decir que sufrió error pronunciado sobre su persona. Sufrió falsedades dichas sobre él. ¿Cuál? Le llamaron Belcebú. Trabajaba para Satanás, decían ellos. Le llamaron borracho y comilón, pecador, engañador, malhechor, loco. Está fuera de sí, decían. Pero uno que le conocía perfectamente, uno que lo había vivido en su propia carne, escribe en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 3, cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando le insultaban, no respondía de vuelta. Hermanos, nadie ha tenido tanta oposición como Cristo. Nadie ha tenido una carrera más complicada que la carrera que corrió Cristo. Ningún ser humano ha tenido tantos obstáculos en su vida como Cristo. Solo Él. Por eso dice estas 2 veces, en el versículo 2 y en el versículo 3, que sufrió. Porque nadie ha sufrido tanta oposición como Cristo. Esta palabra sufrió significa habiendo perseverado. Sufrió, pero significa que perseveró y porque siguió, venció. Por eso, versículo 2, Cristo está sentado a la diestra del trono del Padre, a la diestra del trono de Dios. Esto es el lugar más alto que existe, ahí está Cristo. Y qué interesante, así empezó Hebreos, capítulo 1, versículo 3, diciéndonos que Jesús está sentado a la diestra del trono de Dios. Y así termina Hebreos, diciéndonos que Jesús sigue sentado a la diestra del trono de Dios. Y hoy, siglos, milenios después, os puedo asegurar que Cristo sigue sentado a la diestra del trono de Dios. Nadie le ha movido de ahí, porque venció. Hermanos, Jesús es un ejemplo perfecto. No un ejemplo de derrota, sino un ejemplo de victoria. La perseverancia es el único camino para vencer. No busquemos otra. Sé que estamos hablando mucho de perseverancia, pero me he dado cuenta con el tiempo que ese es el mensaje principal para la iglesia en el Nuevo Testamento. Si lo analizas bien, todas las cartas, todos los libros que están en el Nuevo Testamento, es para decirle a la iglesia que persevere, que siga hacia adelante. Si no, recordad lo que se le dice a las iglesias que se escriben cartas en el libro de Apocalipsis. ¿Qué se le dicen? Al que venciere, al vencedor. Eso significa al que persevere, le daré un premio. Hermanos, si paramos de correr, si tomamos un atajo diciendo, esto de ir todos los domingos a la iglesia, esto del cristianismo, yo voy a tomar otra vía. Yo voy a tomar otro camino de estos que ofrece el mundo.
Si corremos en otra categoría, no me gusta esta categoría, yo voy a correr en otra. O si corremos en otro circuito, diciendo, bueno, yo no voy a hacer una maratón, yo voy a hacer una carrera de velocidad, voy a tirarme toda la vida viviendo como me apetezca y luego en el último momento voy a dar un sprint y gano. Y no nos vaya a ocurrir como la liebre y la tortuga, ¿eh? No sabemos, como Jesús dice en la parábola, necio, no sabes cuándo van a pedir tu alma. Lo que nos toca es correr, 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 correr. Hermanos, tenemos que considerar, mirar a Jesús. Él es el gran testigo, mucho más grande que todos los del capítulo 11. En Cristo encontramos la motivación perfecta para no desmayar, dice el versículo 3. ¿Por qué? Porque Él venció, lo consiguió, perseveró y llegó a la meta. Y lo bueno es que no llegó para sí solo. Jesús llegó a la meta para que tú y yo ahora también pudiésemos llegar a la meta. Porque si Jesús no hubiese llegado a la meta, tú y yo correríamos hoy en balde. Fue porque Cristo llegó a la meta y venció que tú y yo podemos correr y llegar a la meta. ¿Cómo? Tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Tenemos la mente de Cristo, dice la Escritura. Y no solo eso, sino que además Dios nos ha provisto de una gracia terrible, tremenda, maravillosa, grandiosa. La palabra de Dios, la oración, la compañía de los hermanos, la certeza de que Él está con nosotros. Tú y yo podemos correr, igual que lo hizo Cristo, y con su ayuda llegar a la meta. No podremos solos. Dice el versículo 4, aún no habéis resistido hasta la sangre, esto es, aún no habéis muerto, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, atentos a esto, de la cual todos han sido participantes, todos los hijos hemos recibido disciplina, entonces sois bastardos, no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Yo no os voy a decir cómo me disciplinaban a mí, porque está presente la que me disciplinaba, pero ¿cómo les parecía? Pero Dios, para lo que nos es provechoso nos disciplina, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina, eso es evidente, al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apetecible de justicia. Vamos a empezar desde el principio. No, broma, que se hace tarde, ya estoy mirando el reloj. No, simplemente leemos la última frase, hermanos. Es verdad que el tiempo presente, cuando uno es disciplinado, quiere decir que cuando uno recibe esa corrección, a nadie le gusta, las pruebas no son fáciles, nos causan tristeza, pero, dice la última frase, después da fruto apetecible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Hermanos, la palabra disciplina que aparece una y otra vez, versículos 5, 6, 7, 8, 10, 11, es clave en nuestro texto, es fundamental y hay que entender lo que significa. El autor no está apuntando a mano dura. El autor no está hablando tanto de corrección y mano dura, sino más bien quiere referirse a preparar para la carrera. Disciplina como un entrenamiento, disciplina como algo que nos motiva, nos aconseja y nos hace ir hacia adelante. Perseverar es lo que está diciendo. ¿Y sabéis qué? Sin daros cuenta hemos leído una verdad súper importante que yo aprendí esta semana y que jamás me había dado cuenta. El gran enemigo de la perseverancia no es la falta de fuerzas. Nuestro enemigo para perseverar no es el agotamiento, como a veces decimos, ¡uy, qué me cuesta! No es la falta de fuerzas. ¿Sabéis qué es? Es la falta de memoria. Versículo 5. Ese es el enemigo para la perseverancia, no la falta de fuerza, sino la falta de memoria. Habéis olvidado ya.
Esa palabra quiere decir, habéis olvidado totalmente. ¿El qué habían olvidado? El ejemplo de otros creyentes, el ejemplo de Cristo. Lo deberían haber tenido en su mente, pero lo olvidaron totalmente. Olvidaron la exhortación, la motivación, olvidaron lo que Dios dice en Proverbios 3, 11 y 12, que es lo que recogen los versículos 5 y 6. Habéis olvidado que el Señor, al que ama, disciplina. Se os ha olvidado. Ese es el peor enemigo que tiene la perseverancia, el olvido. Porque, hermanos, la disciplina ayuda a perseverar. La disciplina es buena para nosotros, aunque esto hoy no sea bien recibido. Aunque este mensaje hoy no sea bien acogido, la disciplina es buena. Y que nadie se lleve las manos a la cabeza, porque entonces no ha entendido que la vida consiste en disciplina. Todo en la vida requiere disciplina. ¿Acaso creéis que estos hermanos que tocan aquí porque los domingos llegan, se ponen en el instrumento y ya? Tocar un instrumento requiere disciplina. Llevo 7 años yendo a un conservatorio 2 veces por semana. Y mi hija Sofía acaba de empezar y voy a tener que estar otros 10 años más. Pero no lo digo porque yo vaya, lo digo porque a ellos les va a costar 10 años de su vida. El deporte requiere disciplina. Id a la casa de todos los que van a competir en las Olimpiadas, ahora en verano, y a donde se estén reclutando a estos atletas y os daréis cuenta la disciplina que llevan. El sueño, la alimentación, la ropa, el teléfono. El trabajo requiere disciplina. ¿Quién de vosotros que mañana tenga que entrar a las 8 de la mañana no va a estar a las 8 de la mañana trabajando? ¿Quién de vosotros que tenga que entrar a las 5 de la mañana no va a estar a las 5 de la mañana por mucho que cueste? Quizás se irá a la cama antes, pero estará. Porque el trabajo requiere disciplina. Las relaciones entre personas requieren disciplina. Todo requiere disciplina. No nos engañemos, hermanos. Nos están quitando esto de nuestro día a día y estamos perdiendo algo muy bueno y es la disciplina, porque la disciplina es buena, nos ayuda y Dios la utiliza. Es verdad que en medio de las pruebas desesperamos y puede ocurrir, no digo que no, a todos nos ha pasado, pero no seamos olvidadizos. Porque en muchas ocasiones he pasado por la prueba y lo último que he hecho es orar. He tocado todos los palos, he hablado con todas las personas, he leído todo lo que tenía que leer y luego he dicho, pues voy a orar. Se me olvida. Ora como tu primera opción. Medita en las promesas de Dios. Gózate en que son sí y amén. Reflexiona qué significan las pruebas. Reflexiona qué es lo que es una prueba. Y sobre todo calcula el nivel de sufrimiento. Quizás no estés sufriendo tanto como parece. Calcúlalo en compañía del Señor y confía. Porque si estás siendo disciplinado, es porque formas parte de la familia de Dios, dice el versículo 6. Y Dios, como Padre que ama, y os digo una cosa, ama profundamente, te disciplina porque quiere que vayas por el camino correcto y bueno que lleva la vida. Hermanos, ser hijo lleva consigo recibir dirección, corrección, motivación. En definitiva, ser hijo lleva consigo disciplina. El versículo 8 nos lo dice. El hecho de que seamos disciplinados por Dios certifica que no somos hijos ilegítimos, que somos hijos verdaderos, no bastardos. Y fijaos atentamente que el texto ha dicho al que ama disciplina. No está diciendo al que peca disciplina. Al que ama disciplina. Estos no estaban pasando por esta prueba porque habían pecado. Estos estaban pasando por esta prueba porque Dios les amaba tanto y sabía que lo estaban pasando tan mal y las cosas se iban a poner aún peor, que permite que se preparen, que se entrenen, que se fortalezcan para poder afrontar lo que venía. Así hacemos con nuestros hijos. Ellos deben elegir obedecer y vencer o desechar y fracasar. Ese es el trabajo de los padres. Somos disciplinadores. Pues bien, si como hijos hemos respetado, eso es lo que dice la palabra venerar, eso es lo que significa. Si como hijos hemos respetado, si nos hemos sometido a nuestros padres que cometen errores siendo malos, dice Jesús,
Si nos hemos sometido a nuestros padres, ¿cómo no vamos a someternos a Dios siendo buenos? Porque además eso trae un beneficio tremendo. Versículo 11, viviremos. Si nos sometemos, viviremos. Esto quiere decir, recibiremos la recompensa. Terminamos con el versículo 12 y 13. Por eso, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dice el versículo 12 en la traducción de la Biblia de las Américas, por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean. Esto no está diciendo que nosotros fortalezcamos las manos y las rodillas de otro, que puede ser. Eso está diciendo que cada uno debe tomar responsabilidad, ponerse en pie, estrechar los músculos, seguir corriendo y no rendirse. Eso es lo que le está diciendo el autor de Hebreos a estos oyentes. La prueba os está haciendo que os pongáis de pie, que estrechéis los músculos y que empecéis a correr. Pues así hicieron los del capítulo 11 y mucho mejor, más perfectamente lo hizo Cristo. Solo así, el cojo, el que está pasando por pruebas y cojea, no es que se saldrá del camino, dice la Reina Valera. Más bien es lo que dice la Biblia de las Américas. El cojo no se descoyuntará, no quedará lesionado para siempre. No tendrá una lesión, quedará herido para siempre, sino que sanará. Lo hemos leído, Isaías capítulo 35, versículo 3. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón opacado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con premio, con regalo, con recompensa, con retribución, con pago. Dios mismo, no otro, no un ángel, Dios mismo vendrá y os salvará. Y habrá allí calzada, dice el versículo 8, y camino, el cual será llamado camino de santidad. No pasará por allí ningún impuro, sino que Él mismo estará con ellos. Gloria a Dios. El que ande por este camino, por torpe que sea, y aquí estoy yo, por torpe que sea, no me saldré del camino, porque Él va conmigo. No habrá allí león, ni fieras subirán por él, ni allí se encontrarán para que caminen los redimidos. Hermanos, examinemos el camino por donde andamos. Examinemos nuestro andar. Elígelo bien. Elige bien el camino que debes andar. Si es necesario, cambia tu actitud ante el entrenamiento. Eso me decía mi entrenador en el fútbol muchas veces. Cambia tu actitud. No debo cambiar el entrenamiento. Debe cambiar tu actitud. Es difícil, sí, pero tiene premio. Pronto empieza el Tour de Francia. Al que le gusta la bicicleta se dará cuenta de que habrá ciclistas en agonía, pedaleando hasta la extenuación, pero sin parar hasta llegar a la meta. El premio merece el entrenamiento, hermanos. El premio merece que si pasamos por pruebas podamos seguir hacia adelante. Dice Proverbios 4:26, examina, fíjate bien la senda que siguen tus pies y sean rectos todos tus caminos. Si te están fallando las fuerzas, si últimamente te encuentras donde no debes estar corriendo, recupéralas poniendo la mirada en Jesús. Él te acompaña, Él lo ha prometido. Y lo mejor de todo, Él se sabe el camino. ¿Por qué? Porque ya lo ha transitado, ya ha pasado por él y ha llegado a la meta. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, porque hoy no solo tenemos la compañía de los hermanos, sino que tenemos la certeza de que tú estás con nosotros. Señor, gracias porque ante las dificultades y las pruebas podemos recuperar el ánimo poniendo la mirada en Jesucristo. Él es el gran campeón, Él lo ha conseguido ya y ha prometido
que todos los que le sigan también lo conseguirán. Por eso hoy nos agarramos a esa promesa, nos fortalecemos en esa promesa y te damos las gracias. Gracias por correr con nosotros, gracias por llevarnos, gracias por haber hecho posible que nosotros participemos de esta carrera. Señor, fortalece las rodillas que están débiles, las manos que están bajas. Fortalece nuestra fe, Señor, y ayúdanos a correr cada día con tu ayuda, con tu ánimo, con tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén.